El escalofriante caso de la bruja de las agujas, revelado un misterio aterrorizante y prohibido. La noche caía sobre el barrio, y las sombras se alargaban como manos ansiosas, buscando algo que robar. En la Ciudad de México, donde la risa de los niños rara vez se escuchaba, las historias sobre la bruja de las agujas eran murmuradas en susurros temerosos. Amelia, madre soltera de 32 años, salió de la lavandería después de otro día agotador, su mente abrumada por el peso de la vida y la preocupación que no la dejaba dormir. Si ya era difícil sostener su vida y la de su pequeño Diego, ahora el aire estaba impregnado de un miedo indescriptible. Un niño del barrio había desaparecido, y todos sus vecinos hablaban en voz baja sobre una figura oscura que acechaba en la oscuridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Amelia. No son más que supersticiones, intentó convencerse. Pero la imagen de la bruja, con sus ojos como pozos sin fondo y su risa malévola, se plasmaba en su mente mientras caminaba. En la esquina, un grupo de mujeres murmuraba, sus rostros pálidos por el miedo. No lo deje salir de noche, le advertían con un temblor en la voz, como si dadivosa compartieran un secreto prohibido. Sus palabras resonaron en su cabeza mientras aceleraba el paso, sintiendo que el miedo la perseguía. Al llegar a casa, el calor de la luz amarillenta la abrazó, y Diego, con su sonrisa inocente, le dio la bienvenida. «Mami, jugué con los vecinos», dijo mientras su voz cantaba como una melodía en la penumbra. Amelia sintió que la calma había vuelto, pero aquella noche, mientras el mundo afuera se sumía en un manto de silencio opresor, su mente seguía inquieta. Decidió ir a la tienda de la esquina, necesitaba leche. Las calles estaban desiertas, como un laberinto de pesadillas. De repente, una canción infantil flotó en el aire, haciendo que su corazón se detuviera. La siguió, al principio atraída por la curiosidad, pero luego un miedo abrumador la detuvo. ¿Qué era eso?, se preguntó en un susurro. Al darse la vuelta, la música había desaparecido y la oscuridad se tragó su valentía. Al regresar a casa, la angustia la rodeó, la oscuridad estaba demasiado fría. Al encender la luz, una ola de terror la golpeó de inmediato. Diego no estaba. «Diego», gritó, corriendo de habitación en habitación. El eco de su voz se perdió en la nada. «No puede ser», pensó, el pánico creciendo, como un monstruo en la oscuridad. Todas las advertencias resonaban ahora. La bruja de las agujas no era solo un cuento, su hijo podría ser la próxima víctima. Su deseo de desesperación la llevó al patio trasero, donde encontró un altar antiguo, velas encendidas que parpadeaban como alertas de un peligro inminente. Una revelación aterradora, algunos en su comunidad podrían estar involucrados. La traición se asomaba en cada rincón, mientras la voz familiar de la bruja comenzaba a surgir en su mente. «¿Te atreverás a encontrarte conmigo, Amelia?». La oscuridad se intensificaba, y un frío aterrador apretaba su pecho. ¿Dónde estaba su hijo? Con una determinación inquebrantable, Amelia se preparó para enfrentarse a aquello que había despertado en su corazón el miedo más oscuro. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada paso que daba, las sombras parecían moverse, susurrando secretos olvidados mientras la figura de la bruja se dibujaba en su mente. Amelia se adentró en la noche, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo que el tiempo se escurría. La oscuridad la rodeaba, y sabía que debía encontrar a Diego antes de que fuera demasiado tarde. Con un grito ahogado en el corazón, se preguntaba si verdaderamente podría rescatar a su hijo de las garras de la ominosa bruja de las agujas.
La noche era un abismo de terror, donde cada sombra parecía cobrar vida propia. Amelia, con un nudo en el estómago, sintió como la súbita oleada de frío se aferraba a su piel. A medida que se adentraba más en la oscuridad, sus pasos se volvían más pesados, como si el suelo mismo intentara detenerla. Se sentía vulnerable, expuesta a cualquier amenaza que acechara en la penumbra. Las historias de la bruja de las agujas retumbaban en su mente como ecos lejanos de advertencias. ¿Y si aquellos que conocía estaban involucrados? El aire oscuro le traía recuerdos de vecinos sonrientes ahora cubiertos por un velo de misterio, y su corazón latía desbocado ante cada chasquido de ramas. Teniendo en mente la urgencia de encontrar a Diego, seguía adelante, a paso firme. De pronto, un grito agudo y desgarrador atravesó la noche. La voz pertenecía a un niño, un lamento que se convirtió en una súplica desgarradora. Diego, exclamó, pero el eco de su voz se ahogó en el viento. Se detuvo por un instante, buscando el origen del grito. Su instinto maternal la impulsó hacia una callejuela oscura, una de esas que se olvidan a medida que el tiempo avanza, marcada por la desolación y el silencio. Al girar en la esquina, lo vio, una figura retorcida que danzaba en un claro entre los árboles, iluminada por la tenue luz de una vela temblorosa. Era una mujer de piel pálida, sus cabellos negros como la obsidian caían como cascadas por su espalda. En sus manos sostenía algo brillante que relucía en la oscuridad. Era un objeto que reflejaba las sombras como un espejo infernal. Desesperada, Amelia dio un paso atrás y contuvo la respiración. La mujer giró lentamente su rostro, sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. «Buscas a tu hijo», susurró en un tono aturdidor que le heló la sangre. «Él está muy cerca, pero no lo encontrarás sin pagar el precio que se exige». Amelia sintió el horror de una revelación. «Te lo suplico, devuélveme a Diego», gritó, sintiendo que su voz se ahogaba en la desesperación. La figura rió, un sonido que resonaba en el aire como un eco ensordecedor. «El sacrificio es necesario, solo entonces podrás ser liberado». Cada palabra caía pesada como un ladrillo, aplastando su esperanza. Dando un paso adelante, indagó sobre el costo de la vida de su hijo. No podía darse el lujo de titubear. El tiempo se consumía y el peligro acechaba. «¿Qué es lo que deseas de mí?», preguntó, sintiendo la angustia envolverla en una espiral de terror. «Almas perdidas son mi alimento, pero hay una manera de reparar el daño», dijo, haciendo girar el objeto brillante. Era una aguja, larga y afilada, que destellaba en la oscuridad como un reflejo del terror mismo. «Trae a otro niño y él será tuyo». El cielo pareció oscurecerse aún más mientras la tensión crecía entre ellas. ¿Acaso estaba verdaderamente considerando eso? La angustia y la desesperación la doblegaban. La bruja siempre tenía la última palabra en este juego macabro. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un susurro familiar la golpeó en la mente: «Mami». Amelia sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Necesitaba actuar y no dejar que la oscuridad se lo llevara todo. Se apresuró hacia la figura de la bruja, desbordada de rabia y miedo, decidida a desenmascarar la verdad detrás de toda la maldad que la amenazaba. Allí, frente a lo que parecía ser un pacto infernal y una elección que desafiaría su propia moralidad, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿A qué rincones oscuros estaba dispuesta a llegar para salvar a su hijo? Porque justo en ese momento, un grito desgarrador resonó de nuevo, y las sombras comenzaron a moverse con más ferocidad. ¿Sería la última vez que escucharía a Diego? La luz de la luna cubierta de nubes reveló una sombra aún más inquietante que cualquier cosa que hubiera visto antes, y el aire se volvió aún más pesado. La bruja dio un paso hacia adelante, su risa resonando como campanas en el silencio, mientras Amelia comprendía que las respuestas que buscaba estaban mucho más allá de lo esperado. Y todo se oscureció. Amelia estaba rodeada por la oscuridad, una negrura densa que parecía atrapar cada destello de esperanza que aún anidaba en su pecho. La risa de la bruja resonaba a su alrededor, mezcla de locura y malicia,
mientras la sangre de Amelia bombardeaba su mente con una sola pregunta: ¿cuánto era capaz de sacrificar por Diego? La aguja brillaba entre sus dedos, algo inhumano que prometía bandage y libertad al mismo tiempo. El mundo a su alrededor se tornó en una nebulosa inquietante. Amelia dio un paso hacia atrás, su mente batallando con la idea de un niño ajeno, un alma inocente que podría caer, solo para salvar a su propio hijo. ¿De verdad estás dispuesta?, siseó la bruja, disfrutando del tormento que provocaba. El tiempo se acaba. Nadie puede ayudarte. Amelia sentía su estómago revolverse y el sudor frío emprender una danza helada por su espalda. No. No puedo hacer eso. Gritó, consciente de que cada segundo que pasaba acercaba aún más a Diego al abismo de la perdición. Mientras sus palabras se escapaban, la sombra que emergió entre los árboles pareció sonreír, un destello siniestro en sus ojos. La bruja se acercó, extendiendo la aguja hacia ella. El acuerdo es simple, mi querida. Tu hijo por el de otro. No deberías temer, es un sacrificio noble, un acto de amor. Este pueblo está lleno de almas perdidas, y tú solo necesitas elegir a una. Amelia tambaleó, el horror en su mente paralizándola. Recordó la última vez que escuchó risas infantiles. Los niños del barrio siempre jugaban en la plaza. Pero aquellos rostros ahora eran recuerdos distantes, envolviéndose en una niebla de eterna tristeza. ¿Realmente podría arrebatarle la vida a un niño inocente para salvarla de su hijo? La perspectiva la llenó de náuseas. La bruja lo sabía. Debes elegir, insistió mientras su voz se desvanecía y el eco crecía, reverberando en su mente. Cada vez que decía, elige, Amelia sentía que la sombra se acercaba más, invadiendo su ser, oprimiendo su voluntad. ¿Qué haría una madre? ¿Lo que sea por su hijo? Susurró la bruja. Cada palabra era como un veneno, agresivo y seductor. Amelia tomó aire, sintiendo que el frío se deslizaba más dentro de su piel. La imagen de Diego apareció en su mente, su pequeño rostro aturdido, frustrado. Era una visión de amor puro. No, no puedo. No, no lo haré, gritó. Una nueva oleada de desesperación le atravesó el cuerpo al pensar que quizás era demasiado tarde. Un rayo de luz apareció repentinamente entre las sombras, revelando una figura familiar. Era la madre de un amigo de Diego, la misma que había cruzado miradas con ella en la plaza. Amelia, susurró, el rostro descompuesto por el terror. Los ojos de la bruja se endurecieron. ¿Otra madre por aquí? Ya es suficiente. Gritó, su ira detonando en el aire. Las sombras parecieron acorralar a la nueva llegada, irguiéndose como muros de desesperación. Amelia sintió que su corazón se aceleraba. No. Aléjate de ella. Exclamó, tratando de zafarse del poder de la bruja, pero la oscuridad comenzó a estrangular su voz, como si el mismo aire intentara callarla. Recuerda, madre, tus decisiones pueden tener un precio, dijo la bruja, mientras el aire se comenzaba a cargar de un sentimiento ominoso. Las sombras eran más que oscuridad, eran recuerdos horripilantes, dulces sonrisas desvanecidas, risas perdidas. Se desvaneció la luz, y la madre del niño se volvió parte del paisaje sombrío, una verdad ineludible se manifestaba en el corazón de Amelia. La batalla por el alma de Diego se intensificaba. Amelia, susurró la bruja, su voz arrastrándose a través del viento. ¿Cuál será tu elección? Tu hora se acerca, y el sacrificio es inminente. La vida de otro niño está en tus manos. Y entonces, un nuevo lamento resonó desde la oscuridad. No era el de Diego, sino el de un niño desconocido, un eco que se unía al grito de la bruja. Amelia sintió que el aire se le cortaba en la garganta. ¿Cuánto tiempo te queda, madre? ¿Cuánto amarás a otro antes de perder a tu hijo? La risa de la bruja estalló en la noche. Las sombras empezaron a girar y el silencio se hizo ensordecedor.
Amelia tenía que decidir pronto, la línea entre el amor y el horror se desvanecía, y el abismo estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. ¿Sucumbiría a la oscuridad de sus deseos, o buscaría una salida antes de que fuera demasiado tarde? Porque justo ahí, en ese oscuro claro, las preguntas se volvían gritos desesperados: ¿cómo se define el amor en un juego donde uno debe perder siempre? Y todo comenzó a oscurecerse nuevamente. Todo era silencio, pero el pulso de Amelia resonaba en su cabeza como un tambor frenético. Las sombras continuaban danzando, y la bruja, con su risa perturbadora, se desvanecía y aparecía en diferentes puntos, como una ilusión cruel. La idea de sacrificar a un niño ajeno se cernía sobre ella como un espectro. ¿No lo entiendes, madre? Tu hijo es el único que interesa aquí, el único que tienes que proteger. La voz de la bruja reverberaba en su mente, implacable. La mirada de esa madre que había aparecido de la nada aún la perseguía. Las sombras devoraron su rostro, convirtiéndola en un símbolo del miedo, de la desesperación que Amelia no quería enfrentar. No puedo, gritó una vez más, pero su voz se ahogó en el viento, disipándose como un susurro lejano. El eco de un llanto infantil la atravesó, y una oleada de desesperación abrumó su ser. Era un lamento que quemaba, que hacía que su piel se erizara. Era el clamor de lo que podría perder. En ese instante, Amelia supo que su propio miedo no era nada en comparación al terror que atraviesa una madre cuando su hijo está en peligro. ¿Te gustaría escuchar su nombre?, preguntó la bruja, con una sonrisa amarga. Es un niño encantador, tiene sueños de volar. Pero tú puedes acabar con todos esos sueños o dejar que vuelen de una vez. Las sombras giraban a su alrededor, susurros de múltiples voces, amenazas veladas que invitaban a Amelia a la rendición. Entonces, una idea fogosa chisporroteó en su mente. Si ella puede tomar a un niño, tal vez también pueda ayudarme a salvar a Diego. La bruja, como si leyera sus pensamientos, sonrió ampliamente, sus ojos destilaban una mezcla de malicia y alivio. Claro que sí, Amelia. Cada niño que tomas trae consigo un regalo. Una vida por otra. Aún hay tiempo. Amelia apretó los puños, sintiendo la rabia arder en su pecho. Pero lo que más la atormentaba era la sensación de impotencia. ¿Era este el camino que había elegido? Su amor maternal, desgarrado entre la razón y el horror. No puedo hacer esto. No puedo jugar con la vida de otro. Pero la bruja se acercó, y en su mano la aguja brilló con una luz oscura, dos vidas entrelazadas en la duda. Una madre siempre halla el coraje o la locura. Tú decides qué serás esta noche, Amelia. En un instante, las sombras se agitaron intensamente y la figura de Diego apareció, apareciendo entre la negrura. Estaba asustado, su pequeño rostro lleno de lágrimas. Mamá, llamó, con esa voz dulce que perforaba el corazón de Amelia. Era el mismo sonido que se colaba en sus sueños, un motivo que no podía defraudar. Diego, gritó, extendiendo sus manos hacia él, pero a medida que lo hacía, las sombras se tornaron más espesas, devorando el atisbo de luz que lo rodeaba. La risa de la bruja se convirtió en gritos, cernidos con su canto envolvente. El tiempo se agota. El sacrificio debe ser realizado, ahora. El eco del llanto continuó resonando, ahora más fuerte, casi como si la oscuridad estuviera viva, alimentándose del tormento de Amelia. El corazón de la bruja palpitaba con la energía de las almas perdidas. ¿Qué decidiste, madre? El horror le heló la sangre, y el miedo la paralizó. Las sombras cayeron sobre ella, envolviéndola como un abrazo mortal. Amelia sintió que el camino se delineaba, el sacrificio retumbando en su mente. Al menos, si elijo, no seré la única culpable, pensó, su pecho inundado de desasosiego. Pero la imagen de Diego, solo y vulnerable, acaparaba su razón. Tengo que escoger. La voz de la bruja resonaba con renovada fuerza. Solo una decisión te queda, querido corazón. ¿Qué es lo que más valoras? Mientras el terror se apoderaba de su alma, en su mente un grito cortante emergió:
espera. Siempre había una salida. La pregunta ahora era, ¿cuántas vidas se perderían antes de encontrarla? En ese tenso clímax de elecciones, Amelia supo que si no hacía algo ahora, podría perder no solo su hijo, sino su humanidad misma. Entonces, el eco del llanto desconocido se transformó en un vórtice de desesperación. Absorbido en las oscuras profundidades del bosque. No voy a dejar que esto termine así. Su voz resonó en el viento, aunque sus palabras eran un clamor de desafío, cuya respuesta parecía un eco lejano. Pero ese desafío podría costarle más de lo que imaginaba. Las sombras parecían cobrar vida propia, susurrando secretos antiguos que amenazaban con ahogar su último resplandor de esperanza. Al final, una elección se acercaba al desenlace, y las sombras esperaban su movimiento. La noche estaba a punto de desenmascarar la más oscura de las verdades. Las sombras se abalanzaron sobre Amelia con una ferocidad que la desarmaba. Cada aliento que tomaba estaba cargado de un terror inefable, como si el aire mismo se le escapara de los pulmones. Todo en su interior gritaba que la bruja sabía más de lo que decía, que había un horror aún más profundo acechando en la penumbra. ¿Vas a darle su nombre? La bruja hizo una pausa, y su sonrisa se volvió más siniestra, casi ácida. ¿El niño tiene un destino? ¿Quizás tú debas enfrentar el tuyo primero? Cada palabra de la bruja golpeaba a Amelia como un hacha. Un sudor frío brotó en su frente mientras recordaba su vida anterior, risas con Diego, juegos en el parque, la tranquilidad que caía sobre ella cada noche al saber que él estaba a salvo. ¿Podía arriesgar todo eso por la vida de otro niño? No. No lo haré, murmuró, aunque su voz tembló, esa decisión era tan difícil de sostener como un vidrio afilado. El llanto de Diego reverberaba en su mente, una melodía desgarradora que amenazaba con romper su cordura. Sintió una presión en su pecho, como si el bosque mismo la estuviera aplastando. Ella era la madre, la guerrera, la protectora. En su mente, las visiones de su hijo disfrazado de héroe en el juego se entrelazaban con la cruda realidad de que el tiempo se acababa. La bruja dio un paso adelante, las sombras se retiraron un poco, mostrando el contorno de un niño que se agazapaba entre los árboles, su rostro pálido contrastando con la oscuridad. Era una ilusión, pensó Amelia, pero allí estaba, como un eco del futuro que había querido y que ahora podría perder. ¿Qué harás, Amelia? ¿Te atreverás a jugar con la vida de otro? Cerró los ojos, buscando claridad en medio del caos. La imagen de Diego la empujó hacia adelante. No dejaré que esto termine así, repitió con más fuerza, mientras oía el lamento del niño desconocido que la bruja había presentado. No voy a sacrificar a un inocente. La risa de la bruja resonó, cada vez más estridente, más insidiosa. ¿Inocente? Cada niño tiene su propia sombra. ¿Estás segura de que tu hijo es un ángel? A veces, incluso la luz más brillante puede corromperse. Amelia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Esa afirmación madejaría su sentido de identidad. Sin embargo, la visión de ella misma enfrentando a la bruja, luchando por Diego, la llenaba de determinación. «Lárgate. No me hables de sombras», gritó, y, por un instante, el eco de su voz pareció romper el encanto que mantenía unido al bosque. Con un movimiento rápido, se decidió a avanzar, desafiando a la bruja. Pero el suelo se abrió a su alrededor, una grieta oscura que devoraba cada hilo de esperanza. Las sombras la elevaron como si fueran tentáculos, y el silencio se cubrió con el vaivén tembloroso de una tormenta lejana. En el fondo de su ser, sintió el choque del terror contra el amor, un amor que no la dejaría escapar. De pronto, un chillido agudo surgió del abismo, un sonido que heló su sangre. Eran las almas de los niños, atormentadas y llorando por aquellas decisiones que sus madres habían tomado. Una voz familiar se alzó en el coro desgarrador. Mamá, era Diego, su voz apenas audible entre el clamor. ¿Diego? La angustia la golpeó, obligándola a mirar hacia la oscuridad de la grieta. Diego, estoy aquí.
Las sombras comenzaron a cerrarse como un lazo alrededor suyo, la bruja se reía, y aún así, Amelia encontró la fuerza para gritar. No me llevarás, no hoy. Pero había un silencio detrás de su corazón, como si la bruja hubiera anticipado este momento. Las primeras corrientes frías del destino comenzaron a arremolinarse, y en un instante aterrador, una figura oscura emergió de la grieta, su forma distorsionada por las sombras. Una última oportunidad, Amelia. Ahora, di su nombre, susurró la bruja, dejando caer la aguja sobre el suelo con un chispazo que iluminó la penumbra. Las sombras se agitaron, enredándose alrededor de ella como serpientes. La elección estaba nuevamente ante ella, pulsando en su pecho. Con el corazón atormentado y la mente nublada, sabía que su decisión podría dar un giro a su vida, pero ¿a qué costo? La pregunta quedó flotando en el aire, y la noche pareció responder con un eco siniestro. ¿Qué vida elegiría en esta encrucijada? La bruja sonrió, mostrando colmillos afilados. ¿Siempre hay un precio? ¿Serás capaz de pagarlo? Amelia sintió el frío de la oscuridad envolviéndola. Las sombras que la aprisionaban parecía que tomaban forma, como manos frías que la sujetaban en su lucha. No puedo hacer esto, murmuró, sintiendo que su voz se desgastaba en el aire espeso del bosque. Los ecos de los llantos de los niños retumbaban en su mente, difíciles de ignorar. La bruja dio un paso más cerca, acercando su rostro siniestro. Cada decisión tiene su peso, y tú estás a punto de cargar con una que podría cambiar todo. ¿No lo sientes, Amelia? El tiempo se escapa. La grieta detrás de ella resonaba, un abismo que esperaba con ansias. ¿Qué pasaría si el nombre que escuchas es también el de tu perdición, el de tu hijo? La tortura incrementaba. Amelia cerró los ojos, buscando una conexión con Diego, un hilo de luz en esta oscuridad. Su corazón latía desbocado, recordando sus risas, esos bellos momentos que parecían ahora tan lejanos. Diego, te prometo que volveré por ti. La promesa atravesó su mente como un rayo de esperanza. ¿No lo ves? Ella te hace dudar, dijo la bruja, su voz sonando como un susurro venenoso. Cada madre lleva una carga ominosa. ¿Crees que tú estás librando a tu hijo de un destino oscuro? A veces, es mejor dejar que las sombras tomen lo que les pertenece. Un nuevo grito desgarrador resonó, una mezcla entre el llanto de Diego y el eco de otros niños perdidos. El dolor reverberaba en su pecho, como si su corazón estuviera siendo desgarrado. No. Quiero mi hijo, gritó, aunque en su interior sentía la sombra de la duda. Las sombras se acercaron aún más, pulsando a su alrededor. Ella luchó contra el pánico, recordando las historias que su abuela le contaba sobre los pactos y los precios que se pagaban. Sin embargo, un nuevo pensamiento se introdujo en su mente. ¿Y si la verdad detrás de esto no era lo que imaginaba? Amelia, la voz de la bruja era como un canto hipnótico. Di su nombre y liberarás a tu hijo. Pero él ya no será el mismo, nunca lo será. No me engañarás. Amelia lanzó su voz al aire, apretando los dientes mientras el sudor le corría por la frente. La increíble necesidad de proteger a Diego la empujaba a aferrarse a la realidad que conocía, su hijo era todo para ella. ¿Por qué no miras más allá de tus miedos? ¿No quieres conocer la verdad? La pregunta cayó como una losa, y Amelia entornó los ojos con una inquietud creciente. ¿Qué verdad podía haber en medio de tanto sufrimiento? El bosque pareció temblar, y un viento gélido pasó rozando su piel, llevándose consigo la fragancia de la tierra húmeda y los ecos de voces olvidadas. La bruja se quedó silenciosa, observando a Amelia con una mezcla de burla y expectativa. La elección estaba ante ella, las sombras la instaban a ceder. Su mente era un torbellino de pensamientos oscuros y dolorosos. Solo tienes que decirlo, la bruja susurró, y Amelia sintió que su voluntad comenzaba a quebrarse. Y entonces, como un susurro lejano, su intuición le dijo que debía haber otra forma. Amelia alzó el rostro, desafiando a la bruja. El nombre que le daré será el de la esperanza.
La bruja entrecerró los ojos. Esperanza, un hombre poderoso, pero también peligroso. Muy bien, al final, la elección es tuya. A veces, se trata de aceptar la sombra y aprender a vivir con ella. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la mención de Esperanza encendiera una luz momentánea en medio de la negrura. Pero recuerda, la bruja sonrió ampliamente, un brillo malévolo en su mirada. Las sombras nunca se van realmente. Solo se esconden en los rincones más oscuros de tu corazón. Amelia sintió una punzada de traición y miedo. ¿Acaso su elección solo la había llevado a un laberinto sin salida? Las palabras de la bruja resonaron en su mente, mientras un eco ominoso llenaba el aire. El verdadero precio siempre es más alto de lo que puedes imaginar, y así, a medida que la bruja se desvanecía, lo único que quedó en la penumbra fue el grito desgarrador de un niño que nunca olvidaría su nombre. ¿Qué has hecho, Amelia? Un eco lejano repitió su nombre, mientras una brisa fría la envolvía. Justo cuando pensaba que había evadido el destino, un nuevo horror surgió en la oscuridad. Una sombra se movió nuevamente, acechante, con aún más fuerza. Las palabras de la bruja retumbaron en su cabeza: ¿siempre hay un precio? ¿Serás capaz de pagarlo? Amelia se preparó para enfrentar lo que podría ser la verdad más aterradora de todas, su propia sombra. El aire se volvió más denso, una pesadez que empezó a aplastarla desde adentro. Amelia sintió un hormigueo en su piel, un frío más profundo parecía pulsar desde la tierra misma. La bruja había desaparecido, pero las sombras que había dejado atrás empezaron a tomar forma, serpenteando en direcciones impredecibles, como si buscaran la manera de penetrar en su mente. ¿Qué has hecho, Amelia? Resonaba la voz, cada vez más fuerte, transformándose en un grito de angustia. Ella apretó los dientes, tratando de silenciarlo, pero la encrucijada que había cruzado ahora parecía cortar su alma. La elección entre el nombre de la esperanza y el de la oscuridad la atormentaba como una pesadilla recurrente. Con cada latido de su corazón, las sombras se arremolinaban, delgadas y alargadas, rozando sus piernas como dedos chillones. Pasos invisibles resonaban a su alrededor, un eco de lo que podría ser el regreso de esos niños. Hoy, el bosque no era simplemente un lugar oculto, era un laberinto viviente que respiraba con su dolor. Decidió avanzar, una necesidad apremiante la guiaba. Tenía que descubrir la naturaleza del mal que acechaba. A medida que caminaba, los ecos se intensificaban, gritos desgarradores y risitas grotescas se entrelazaban, creando una melodía macabra. Los árboles parecían mirarla, sus ramas torcidas como garras, dispuestas a atraparla si se atrevía a retroceder. Diago susurró, con la voz quebrada. ¿Dónde estás, hijo? Pero la respuesta fue un silencio aplastante, interrumpido solo por sus propios pasos que resonaban en ese mundo desolado. Ella sabía que debía seguir adelante, enfrentarse a lo que había desatado. No podía simplemente dejar que el destino decidiera por ella. De repente, una visión pasó por su mente, la risa de su hijo, sus travesuras en el jardín, los momentos limpios de la vida que contrastaban con la oscuridad que habitaba ahora. Entonces, su corazón se detuvo. Vio una sombra familiar que se dibujó entre los árboles. Su aliento se detuvo, la esperanza brotó como un mar de luz en su pecho. Diego, esa sombra comenzó a moverse hacia ella, pero no estaba sola. A su alrededor aparecieron figuras alargadas, criaturas que solo podían ser los ecos de los niños que habían sido consumidos por este lugar. Tenían miradas vacías, ojos que parecían agujeros oscuros en vez de refugios de luz. Amelia. Gritaron casi en unísono, sus voces un lamento desgarrador. Te lo advertimos. No hay caminos de regreso, no hay redención. Amelia sintió el horror envolverla. Se estiró hacia adelante, tratando de tocar a lo que parecía ser Diego. Pero justo en el momento en que sus dedos estaban a punto de rozar la sombra, un grito terrible resonó, haciéndola caer de rodillas. ¿No entiendes? Estás eligiendo una ruta mortal. La voz de la bruja regresó, esta vez resonando desde cada rincón.
Las sombras son eternas. Una vez que pretendas traerlos de vuelta, ellos serán los que te absorban. Cállate. Amelia gritó, su voz rebotó en el silencio, llena de furia y desesperación. Se levantó de un salto, atrapada entre dos mundos, el de su hijo y el de la condenación. Entonces, la sombra de Diego comenzó a desvanecerse. Su imagen se distorsionaba, como si algo lo reclamara. Madre, no me dejes, gritó, una súplica que traspasó su corazón. Amelia sintió que la oscuridad se cerraba sobre ella. Saber que podía ser la causante de la pérdida final la llenó de terror. Pero había una decisión que debía tomar, ya no podía recorrer este camino sola. No estoy lista para perderte, gritó con desesperación, pero la sombra de Diego se hacía cada vez más etérea. En ese instante, Amelia recordó las historias de su abuela, como las sombras no podían ser derrotadas sino entendidas, domadas. Yo elijo luchar, gritó, su voz llena de determinación. Los gritos de los niños envolvieron el bosque, las sombras se contorsionaron, pero ella avanzó con paso firme. Entonces, un silencio abrumador llenó el aire. La situación se parecía a un punto de quiebre, algo estaba por suceder. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo que no sabía era que su elección había desencadenado una reacción peligrosa. Los ecos comenzaron a regresar, más poderosos que antes, el aire tembló con una fuerza imparable. Las sombras de los niños tomaron forma, pero no eran lo que ella había esperado. El miedo se apoderó de ella nuevamente. ¿Qué haría con todo eso? La bruja había dicho que había un precio, ¿sería esta la manera de pagarlo? En un instante de horror, Amelia comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Podría salvar a Diego o perdería su propia alma en el proceso. La lucha por la esperanza y la oscuridad se cernía sobre ella. Y con cada latido, sentía que el tiempo se aceleraba, llevándola a un desenlace aún más aterrador que todo lo que había enfrentado hasta ahora. Los ecos se intensificaron, vibrando en el suelo como un tambor ancestral. Las sombras se arremolinaban, sus formas cambiantes dibujaban figuras aterradoras y desgarradas. Amelia sintió la presión en su pecho, cada grito resonando como un recordatorio de su culpa. Había decidido luchar, pero al hacerlo, había despertado algo aún más oscuro. De pronto, el aire se volvió aún más helado y el tiempo pareció detenerse. Una voz nueva, profunda y grave, emergió del núcleo de la oscuridad. ¿Qué has traído aquí, madre? El tono reverberó en su mente, un canto de sirena que prometía desvelar secretos, pero con un precio que amenazaba su cordura. Diego. ¿Eres tú? Amelia gritó, pero la voz no era de su hijo, era de la bruja, resonando como un eco en su interior. Las sombras comenzaron a danzar en su alrededor, formando un círculo opresor, envolviéndola en un abrazo frío y apretado. Tienes un don, Amelia. El poder de elegir, pero eso viene con un costo. A medida que su corazón palpitaba desbocado, la figura de Diego emergió de la penumbra, pero no sola. A su lado, otros niños se acercaban, sus cuerpos marchitos y su mirada vacía absorbida por un profundo vacío. Madre, no te olvides de nosotros, susurraron, sus palabras llevadas por el viento como un coro de desesperación. Amelia se arrodilló, la visión de su hijo la derrumbó. No puedo perderte, aulló, pero su voz parecía desvanecerse entre el lamento de las sombras. La bruja se apareció ante ella, sus ojos negros como pozos sin fondo, llenos de sabiduría y malignidad. Soy la que ha tejido este destino, dijo ella, acercándose lentamente, su risa resonando como un eco de locura. Tú has hecho la elección, pero aún no comprendes su peso. Las sombras comenzaron a retorcerse y girar en un torbellino, creando formas grotescas que mostraban a los niños atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. ¿Qué quieres de mí? Amelia gritó, sintiendo que la desesperación comenzaba a tomar el control de sus acciones. ¿Valdría la pena el sacrificio de su alma si lograba salvar a Diego? El aire que la rodeaba fue inundado por una sensación asfixiante de desesperanza. Un trato, Amelia, propuso la bruja.
tu alma a cambio de su vida. Pero no hay vuelta atrás. Serás parte de mi reino, alimentando a las sombras eternamente. Una mueca se dibujó en su rostro, como si disfrutara del tormento creciente en el corazón de Amelia. No, gritó Amelia, su voz resonando en el bosque como un rayo de luz. Pero la bruja solo sonrió. Cada promesa lleva consigo una trampa. ¿De verdad crees que puedes romper el ciclo? Las sombras comenzaron a acercarse, lamiendo sus piernas y susurrando secretos llenos de odio y tristeza. Madre, por favor, la voz de Diego retumbó, esta vez más fuerte. Yo, quiero volver. Sus ojos, vacíos y suplicantes, perforaron el alma de Amelia. Ella sabía que entonces, no solo estaba enfrentando la bruja, sino también la sombra de su propia desesperación. Amelia se sacudió y tomó una decisión. No voy a hacer un trato, declaró, aunque cada palabra le costaba. No voy a entregarte mi alma ni la de mi hijo. La bruja frunció el ceño, el aire se volvió gélido. Las sombras temblaron, casi como si respondieran a su desafío. Entonces, deberás enfrentar la oscuridad tú misma. La risa de la bruja resonó, un canto macabro que llenó el aire y heló su sangre. Las sombras se agruparon, preparándose para un asalto final. Ese mismo instante, un rayo de luz surgió de la nada, cortando la negrura. Amelia dio un paso adelante, sintiendo cómo la energía del bosque la llenaba. La conexión con la tierra parecía ofrecerle poder, un destello de esperanza en medio de su agonía. Yo elijo la luz, proclamó en voz alta, sintiendo que una chispa de fuerza surgía desde lo más profundo de su ser. Las sombras comenzaron a retroceder, pero la bruja no se daría por vencida tan fácilmente. Tu elección traerá consecuencias, advirtió, pero Amelia se sintió renacer con el poder de su determinación. Sin embargo, en ese mismo instante, un grito desgarrador resonó de las sombras. Madre, no, fue un eco que desgarró su corazón. Mientras la bruja extendía su mano hacia ella, Amelia sintió que todo a su alrededor temblaba. La lucha no había terminado. La elección, ahora más compleja que nunca, la habría llevado a un horror que nunca imaginó. ¿Podría realmente salir ilesa de esta batalla? ¿O sería el sacrificio lo único que le quedaba? En el fondo de su alma, sabía que esta lucha apenas comenzaba, y aunque las sombras se retiraban, se sentía distante de la victoria. El terror se cebaba, y el final era aún más oscuro que el inicio. Amelia sintió que la esencia del bosque la envolvía, una calidez que contrastaba con el frío absoluto que emanaba de las sombras. Pero esa chispa de luz que había encontrado era un fugaz espejismo. Mientras las sombras se retiraban, la bruja no la perdió de vista, su risa burlesca resonando como un eco de advertencia. ¿De verdad crees que esto ha terminado?, preguntó la bruja, su voz ahora tan sibilante que parecía reptar en la mente de Amelia. El poder que sientes no es tuyo. Es un remanente de lo que ya está atrapado en este lugar. Y yo soy la guardiana de esos secretos. Amelia apretó los dientes, desafiando su miedo. No me importa. Nunca cederé a ti. Su voz salía firme, aunque cada fibra de su ser temblaba. Sabía que la batalla no solo era contra la bruja, sino contra la desesperación que quería invadirla. Las sombras comenzaron a crecer de nuevo, serpenteando a sus pies, como si quisieran devorarle el valor. Pero justo cuando Amelia pensaba que todo estaba perdido, un resplandor brillante surgió en su mano, un pequeño trozo de cristal que había encontrado años atrás en el bosque. Era el talismán que su abuela le había dado, tejió historias de protección y fuerza. Con esto, puedo salvarte, Diego, murmuró, aunque su voz se perdía en el estruendo de las sombras. Debo intentarlo. Atraída por el poder del cristal, la luz comenzó a brillar con más intensidad, envolviendo su cuerpo en un halo dorado. Las sombras, al contacto, se retorcieron y gruñeron, tratando de escapar. La bruja frunció el ceño. Ese trasto no puede salvarte. Eres débil, y yo siempre conoceré tus miedos más profundos.
Su mano se alzó, y un viento gélido rozó el rostro de Amelia, llenando su mente de visiones tenebrosas, recuerdos de su craso error, la pérdida de Diego. «Silencio», gritó Amelia, empujando el cristal hacia el suelo. El resplandor se expandió, y las sombras comenzaron a crujir y desvanecerse. Un doloroso aullido emergió de la bruja. «No puedes hacer esto, se lo arrebatarás todo a tu hijo, a todos ellos no». Las formas de los niños marchitos empezaron a disolverse, y Amelia sintió su corazón golpear con fuerza. ¿Era posible que la bruja hubiera manipulado todo desde el principio? ¿Era ella la que alimentaba la desesperación de su hijo? Justo cuando la verdad se revelaba, un grito ahogado resonó entre las sombras. «Madre, no, por favor», clamó Diego, su voz volviendo a retumbar, más intensa. «Ellos no deben sufrir más». «¿Qué has hecho?». Una angustia abrumadora inundó a Amelia mientras las sombras intentaban arrastrarla nuevamente hacia su dominio. «Es suficiente», gritó, el eco de su voz resonando en el bosque. Las palabras parecieron dar nuevo vigor a su determinación. Con un movimiento otros, lanzó el cristal hacia el núcleo de la oscuridad. A medida que el cristal se deslizaba, una explosión de luz comenzó a atravesar la negrura, generando una onda de conmoción. Las sombras se embestían, agitando su furia mientras el elemento de luz penetraba en el abismo. Pero entonces, una verdad aterradora brotó en el interior de Amelia. Si ese cristal poseía poderes antiguos, también significaba que su luz podía irse mientras las sombras seguían creciendo. Sin pensarlo, decidió arriesgarlo todo por su hijo. «Diego», clamó, su voz llena de esperanza. Pero, a través del mar de sombras, una nueva figura emergió. Era una imagen distorsionada de su hijo, una manifestación agonizante que reflejaba su sufrimiento. «No puede salvarnos, madre». En ese instante fugaz, un silencio mortal se instaló. La bruja sonrió con satisfacción, un brillo malicioso en sus ojos. «Has hecho que el juego sea más interesante, querida», susurró suavemente. «Pero todos los caminos conducen a un final oscuro». Amelia sintió que la neblina del miedo comenzaba a cerrarse. Su corazón latía en su pecho como un tambor anticipando el fin. La elección que había hecho podría no solo liberar a Diego, sino que también podría arrastrarla a un abismo del que no podría escapar. El eco del pasado resonó nuevamente en su mente. «¿Dónde está la esperanza?», se preguntó con desesperación. De repente, un instante de claridad la golpeó. Era momento de enfrentar no solo a la bruja, sino también a su propio horror interno. Así, con el cristal iluminando la oscuridad, dio un paso hacia adelante, dispuesta a confrontar su destino. Un destello de energía alcanzó su ser, y ella batallaría por liberar a los que estaban atrapados, pero, ¿a qué costo? El aire vibró con tensión, una batalla inminente en el horizonte. Pero lo que no sabían, era que el verdadero horror estaba aún por revelarse. Durante generaciones, se había tejido una trama de secretos. ¿Qué otros oscuros segredos escondía la bruja? Mientras las sombras se reorganizaban, designando lo que sería la penúltima confrontación, estaba claro que el final estaba cada vez más cerca. La pregunta seguía sin respuesta: ¿podrían los lazos de amor ser más fuertes que el odio eterno que había estado esperando a ser desatado? La lucha se desató en el corazón de la oscuridad, y Amelia, armada con la luz del cristal, avanzó con determinación. El aire era un campo de batalla, cada grito de sus seres queridos la empujaba hacia adelante. «No dejaré que te lleves a mi hijo», gritó con una fuerza que resonó en las sombras, su voz llevándola a un punto de inflexión. Las sombras comenzaron a encogerse, vacilando ante el brillo del cristal. La bruja, furiosa, intentó afianzar su poder, pero cada intento solo parecía fortalecer la decisión de Amelia. «Este es el momento, la hora de la verdad», susurró la bruja, mientras la oscuridad intentaba tomarla de nuevo. Pero Amelia no estaba dispuesta a dejarse vencer. «Diego, ven a mí», clamó, sintiendo que todo su amor emanaba de su ser.
Y en medio de la penumbra, la luz del cristal brilló aún más intensamente. Los ecos del pasado comenzaron a fusionarse con el presente. Recuerdos de risa, de abrazos y de felicidad se entrelazaron con el dolor, creando un puente entre ella y su hijo. La figura distorsionada de Diego titubeó, como si la luz comenzara a restaurarlo. Mamá, su voz surgió con claridad, como un faro atravesando la tormenta. La bruja retrocedió, desconcertada. Con cada movimiento, el vínculo entre madre e hijo se hacía más fuerte, más tangible. Las sombras que antes parecían invencibles ahora se estaban evaporando, desvaneciéndose en el aire. Amelia sintió que el cristal pulsaba en su mano, y en un instante abrió su mente a una última, crucial decisión. No te necesito, pudo finalmente decir, dirigiéndose a la bruja. No necesitaré sumergirme en la oscuridad para salvar lo que amo. Esa afirmación provocó una explosión de energía que iluminó el aire alrededor de ella, mientras la oscuridad comenzaba a romperse. La bruja, descontrolada, lanzó un grito de desesperación. Esto no puede ser. Tú me perteneces. Sin embargo, Amelia, anclada en su propio deseo de proteger a su hijo, sintió que la oscuridad comenzaba a desaparecer. Con un grito de poder, empujó el cristal hacia adelante. Diego, ven hacia mí. La luz del cristal estalló, irradiando a través de las sombras, envolviendo a su hijo en un cálido abrazo dorado. Nada me separará de ti, soy tu madre y siempre lo seré. La luz rebasó la oscuridad, trayendo consigo los recuerdos felices y amorosos que habían construido juntos. Poco a poco, la figura de Diego se fue tornando más nítida, su rostro lleno de alegría y alivio. Mamá, yo estuve tan asustado, exclamó mientras la luz lo envolvía y lo traía de regreso. Amelia sintió que el aire se despejaba a su alrededor, como si hubieran emergido del abismo juntos. La risa de su hijo resonó nuevamente en el aire, y las sombras que antes dominaban el lugar comenzaron a disiparse, desvaneciéndose en el mismo vacío al que habían caído. La bruja ahora se encontraba atrapada en su propia oscuridad, gritando mientras se desvanecía. No. No puede ser así. Pero la fuerza del amor y la luz que Amelia había invocado era todavía más poderosa que cualquier mal que intentara consumirlos. Amelia se abalanzó hacia Diego, envolviéndolo en un cálido abrazo que fue el final del duelo. Nunca más, amor. Nunca más volveré a dejar que el miedo nos atrape. Juntos, cruzaron la delgada línea de la penumbra, saliendo hacia el resplandor de la luna que iluminaba la noche, ahora despejada. La calma volvió como un bálsamo, y la noche quedó atrás con las cicatrices del horror borradas, al igual que las sombras llevadas por el viento. ¿Estás bien?, preguntó Diego, mirándola con inocencia, como si nada hubiera sucedido. Amelia sonrió entre lágrimas, el abrazo de su hijo sanando el dolor de su corazón. Sí, amor. Ahora estamos juntos, y eso es lo que importa. Amelia comprendió que el verdadero poder no provenía del sacrificio o de los tratos oscuros, se centraba en el amor incondicional y en la valentía de una madre que nunca dejaría de luchar por su hijo. Y así, las primeras luces del alba iluminaban el cielo, reflejando las promesas de un nuevo día. La historia de la bruja de las agujas se convirtió en un eco distante. Amelia y Diego regresarían a casa juntos, donde el verdadero amor pudiera florecer una vez más y donde las sombras nunca volverían a asediar su camino. Amelia sabía que su lucha no terminaría ahí, que cada día traería sus desafíos. Pero por primera vez, sentía que estaba en control, que el amor siempre prevalecería, incluso frente a la oscuridad. Ahora que has llegado hasta aquí, es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que nuestras aventuras continúen. Además, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial.